nombre es José Vera, soy ingeniero industrial, pero he a la función de recursos humanos desde hace ya muchos años. Prácticamente toda mi vida profesional la he realizado alrededor de los recursos humanos. Y bueno, me toca hoy hablar a través de esta plataforma de la UNID, la Escuela de Negocios y Dirección, hablar un poco sobre análisis, descripción y valoración de puestos de trabajo. Este es el nombre que tiene el seminario. Los más modernos le llaman webinar, es decir, un seminario a través de la web. Los más puristas le podrían llamar un masterclass. Yo no quiero tampoco llegar al nivel de puristas y pretender dar una lección magistral. Lo único que pretendo, a través de estos 45 o 50 minutos que va a durar mi presentación aproximadamente, y los 15 minutos que dejaremos a continuación para responder a las preguntas o las dudas que os puedan surgir, las resolvemos a través del chat, pretendo solamente dar una pincelada, porque lógicamente el tiempo no da para mucho más. El tiempo daría para una tesis doctoral casi, o por lo menos un tratado literario pues suficientemente amplio. Dar una pincelada sobre lo que es en el fondo la esencia de este análisis, descripción y valoración de puestos de trabajo, herramienta fundamental dentro de recursos humanos para tener un elemento de clasificación, de valoración, de apreciación y a la larga de justa compensación de ese trabajo por la remuneración que se pueda establecer como pago al trabajo que está realizando cada empleado. Como logística, aparte de esta explicación que he dado, de la presentación primero y luego el tiempo que dedicaremos a ruegos y preguntas, a partir de mañana en la misma plataforma podéis contar todos con la presentación, con toda la documentación que voy a utilizar, de forma que la podáis utilizar como elemento de reflexión o de consulta más adelante. Bien, veo que en este momento somos 15 más el que habla, 16 personas conectadas. Son las 18 y un minuto, creo que es buen momento para empezar. Como he dicho, no se trata en estos 50 o 45 minutos de dar una lección magistral, sencillamente dar unas rápidas y unas breves pinceladas sobre el desarrollo de este primer análisis, de una segunda descripción y una tercera valoración. La presentación estará dividida en estas tres etapas: análisis, descripción y valoración, alrededor de este denominador común que es el puesto de trabajo. Un puesto de trabajo no es solamente un lugar físico. Muchas veces podemos relacionarlo, sobre todo en estos tiempos de crisis, en los cuales, bueno, pues parece que el puesto de trabajo se ha convertido en algo físico, algo material, y que nadie quiere abandonar por si acaso se lo quitan. Como digo, un poco en el humor negro, este sentimiento de decir no abandono el puesto de trabajo por si alguien me ocupa el puesto a traición, no es solamente un lugar físico, es algo mucho más completo, mucho más complejo que meramente la posición estática donde un empleado desarrolla su trabajo a lo largo de toda la jornada. Hay alguna definición más o menos teórica. Chavenato la define el puesto de trabajo como un puesto o cargo, como reunión de todas una serie de actividades realizadas por una sola persona. Hay que hacer una relación biunívoca, puesto de trabajo y ocupante de ese puesto, que pueden unificarse en un solo concepto y que ocupan un lugar formal en el organigrama. Yo creo que es algo más que todo esto. Pero, como digo, el puesto de trabajo no es solamente un lugar físico donde desarrollar una determinada actividad laboral, sino también es el conjunto del desempeño, de ese rol, de ese papel que toca realizar en esa actividad, con toda la lista de tareas que tiene que realizar ese empleado y las metas que debería alcanzar. Si lo hacemos de una forma un poco más pragmática, un poco más tocando, vamos a decir, el suelo, la tierra, la descripción de un puesto de trabajo es la redacción ordenada de todas las tareas y sobre todo responsabilidades, no solamente lo que tiene que hacer la persona en el puesto de trabajo, sino la responsabilidad que va implícita con esa actuación para realizar y que debe realizar en una determinada posición. Cuando hablamos de una posición es algo muy concreto, muy estático.
incluyendo el grado y alcance de las mismas. Es decir, no se trata solamente de decir tiene que hacer esta tarea, sino también definir cuál es el nivel de profundidad que tiene que alcanzar en esa tarea para poder discernir la mera ejecución somera o una ejecución mucho más detallada, mucho más profunda. Y sobre todo, a ser posible, marcar una ponderación en el tiempo de dedicación, es decir, en esa relación o en esa descripción del puesto de trabajo, cuánto tiempo va a dedicar a cada una de esas tareas que el empleado tiene la obligación de afrontar, de realizar. Esta sería una descripción un poco más, digamos, industrial o empresarial. El origen del concepto es relativamente moderno. Podemos decir que se remonta a la época del Taylorismo, cuando Taylor empieza a racionalizar los procesos de fabricación, cuando empieza la industrialización, la primera revolución industrial, con la fabricación en serie, con la sistematización de una serie de trabajos, de tareas, y es una forma de definir qué tareas se tenían que hacer y sobre todo medir, inclusive con el tiempo. Aparece la figura del cronometrador, que lo que hace es definir el tiempo que cada empleado o cada trabajador debe dedicar a cada una de las tareas que tiene encomendadas. Y entra también en el Taylorismo ese nivel de responsabilidad, de alcance que tiene que tener en cada una de las tareas, sobre todo de garantizar, y por eso digo que es un tema de origen en el Taylorismo, garantizar esa concatenación en toda la cadena de producción. La finalidad que tenía Taylor con este análisis, con este estudio de los puestos de trabajo, era que el encadenamiento de todas las tareas fuera de tal precisión que no hubiera tiempos muertos entre ellos y al final del proceso, de esa cadena de producción, se llegara al producto final que se quería obtener. El más típico que podemos conocer todos es el Ford, el modelo T, de Henry Ford, cuando lo empezó a fabricar de una forma seriada para que todo americano pudiera tener a su alcance un vehículo de tracción mecánica. Por simplificar, y con esta imagen me remonto, se trata de que no hay una visión global de la estructura de la compañía, pero sí una visión muy escalonada, muy estratificada de lo que son las cadenas de producción. Ese es el origen de este análisis. Lógicamente, con la evolución que ha tenido la revolución industrial y los procesos que han pasado de ser ya más mecánicos y automáticos a tener una complejidad mayor y sobre todo la inclusión de trabajos de tipo administrativo, de tipo intelectual dentro de la cadena de producción, bueno, pues la evolución de este Taylorismo ha ido a nuevas facetas, a nuevas formas de analizar y de desarrollar, de describir estos puestos de trabajo. Se trata básicamente, en esa primera descripción, de solucionar ese incremento de productividad que era tan necesario para abaratar el precio de los objetos finales, de los productos finales de la cadena de producción. Esta sería un poco la síntesis de este inicio, de este origen del análisis, descripción y valoración de puestos. Me gusta hablar siempre un poco de la etimología de las palabras, es decir, de qué estamos hablando. Cuando hablamos de un puesto de trabajo, estamos hablando del lugar o sitio señalado para la ejecución de algo. Pero luego, cuando entramos en posición, que es un anglicismo, job position, más que puesto de trabajo, ya estamos hablando de la categoría o condición social de la persona respecto a los demás. Ya empezamos a hablar de una estratificación. Es por eso que la valoración de puestos es muy importante a la hora de poder establecer una jerarquización, aunque sea entre comillas, de los niveles de responsabilidad de cada puesto, de forma que al final, dentro del Departamento de Gestión de Recursos Humanos, tengamos una jerarquización de responsabilidades que la podemos convertir, la podemos traducir en una jerarquización salarial en función de esos niveles de responsabilidad. Esa sería un poco la finalidad última de esta clasificación profesional o de esta valoración de puestos de trabajo. Pero todo va evolucionando, es decir, esto es un poco el pasado, han llegado otra serie de revoluciones y, bueno, pues hay que tener imaginación suficiente para saltar esas barreras que nos llevan adelante en la evolución industrial y, bueno, pues tenemos que ser lo suficientemente imaginativos como para pensar en otro tipo de soluciones. Aparecen nuevos elementos, es decir, ya no se trata solamente de definir ese puesto
encadenado, y nunca mejor dicho, en esa cadena de producción del taylorismo, del fordismo, sino que es necesario tener una serie de elementos para poder hacer una buena definición de ese puesto de trabajo. Primero, un título, ¿no? Una somera descripción del mismo, y a ser posible con un lenguaje que sea universalmente conocido. De forma que cuando estamos hablando de una secretaria de dirección, por poner un ejemplo, o poner un administrador de costes, pues todo el mundo sepa de que estamos hablando de una persona que se encarga de dar soporte, de dar asistencia a un alto ejecutivo de dirección de una empresa, o un administrativo que se encarga de analizar y valorar todos los costes que incurren en un proceso productivo para hacer una valoración final del producto final. Tener bien claro, aparte de ese título, una finalidad, una misión bien concreta. También una ubicación, que puede ser dentro del organigrama o una ubicación física dentro del edificio o de las instalaciones de la empresa. Relación de dependencia a través de este organigrama para saber, bueno, pues cuál es el jefe y cuáles son los subordinados que cada posición tiene, de forma que todo el mundo, al ver esa definición del puesto de trabajo, bueno, pues sepa ubicarle por lo menos físicamente y sobre todo en los niveles de responsabilidad. Una posición en la cadena de valor. Esto es importante saber también cuál es el nivel de aportación que tiene ese empleado o ese trabajador dentro del proceso para saber cuál es la importancia que tiene ese puesto de trabajo en la cadena de valor del producto o del servicio. La descripción de tareas a realizar y, como he dicho antes, inclusive a ser posible valorándolas en tiempo o por lo menos en porcentaje de dedicación. ¿Cuáles son los clientes y los proveedores internos? Es decir, quién me da la información, quién me facilita el producto de la etapa anterior para yo pasarlo a la etapa siguiente. ¿Qué responsabilidades debo cumplir? Es decir, en qué condiciones tengo que suministrar ese producto una vez que ha pasado por mis manos, o ese servicio en el cual yo tengo una aportación definida. Los medios que voy a utilizar, evidentemente, tanto herramientas como información necesaria para ejecutar el trabajo, la prevención de riesgos laborales, que evidentemente es un punto importante, unas condiciones de trabajo que pueden ser ambientales o meramente de circunstancia, de temporalidad, y luego las condiciones de recepción y entrega. Es decir, que quede bien claro cómo tengo que recibir yo la información o el producto del estamento o del elemento de la cadena anterior a mi posición, a mi puesto de trabajo, y cómo tengo que entregarlo a la posición siguiente. Entramos ya en el análisis, y para hacer un análisis todos los consultores que se precian de ser buenos analistas, bueno, pues parten siempre de las clásicas preguntas de qué, cómo, cuándo, por qué, cuánto, etcétera. Pero hay que partir claramente de dos puntos, de dos principios que son claves. Uno de ellos es la finalidad, qué es lo que se hace, y luego la utilidad, es decir, qué es lo que añado yo como valor a ese producto desde que lo recibo del elemento anterior de la cadena de valor hasta que yo lo entrego al responsable siguiente en esa cadena de valor. Entonces, es muy importante conocer tanto la finalidad como la utilidad. Hay una cita de Gasio que dice que para un profesional de recursos humanos el análisis de los puestos de trabajo tiene la misma importancia que una llave inglesa para el fontanero. Es una herramienta clave, es decir, un responsable de recursos humanos que no tenga bien jerarquizados todos los puestos de trabajo, que no tenga bien colocados cada uno de ellos en su estantería, por hacer un símil bibliotecario, es decir, de dónde se encuentra cada uno de ellos y cuál es el ranking de responsabilidad que tiene, difícilmente van a poder llevar a cabo una tarea de gestión de recursos humanos, tanto desde el punto de vista de formación, como de promoción interna, como de valoración del trabajo y justa compensación, inclusive hasta saber cuáles son los requisitos de cada puesto de trabajo y poder establecer un plan de sustitución o de reemplazamiento en el supuesto de que un empleado, por la razón que sea, abandona ese puesto de trabajo y tiene que ser sustituido por otro. Este plan de reemplazamiento o de sustitución se hace cada vez más complejo cuanto más altos estamos en el nivel jerárquico de la pirámide o del organigrama. El análisis es una función poco corrompida, pero es muy importante y hay que definirla como ese proceso de recoger, organizar y evaluar toda la información relacionada con el puesto de trabajo. Es un trabajo de
muy minucioso, como tal análisis hay que descomponer el puesto en sus partes más elementales para luego recomponer todo y poder tener esa valoración definitiva y bien ajustada a derecho o a equidad en comparación con los otros puestos de trabajo que puedan existir en la compañía. Por ello, hemos de decir que el nivel de repercusión es muy alto, sobre todo porque va a repercutir en todo el conjunto del proceso productivo. Y, lógicamente, por integración de todas las evaluaciones que hagamos de todos los elementos individuales, si hacemos luego toda esa integración, al final conseguiremos una evaluación global de la cadena de valor de ese proceso productivo, sea un proceso industrial, sea un proceso de servicios o del tipo que sea. Es un medio de lograr un objetivo, es el primer paso para identificar las diferentes funciones del desarrollo del trabajo. Es la base, hay que empezar como un cantero, desmenuzando la cantera en piedras pequeñas para luego esas piedras pequeñas reconstruirlas o juntarlas para obtener un trabajo final bien concreto. El formato de esa recogida de información, de datos que nos van a ayudar a hacer la valoración del puesto, tiene que ser sobre actividades tanto las planificadas como las no planificadas, porque como cualquier cosa en la vida no todo es blanco o negro y no queremos todo como muy bien estructurado, muy bien definido. En un puesto de trabajo luego aparecen siempre unos flecos de que además de esto que está haciendo el trabajador de una forma muy concreta para responder a esas responsabilidades iniciales, bueno, pues aparecen siempre cosas un poco laterales, relacionadas con la calidad, relacionadas con las repercusiones externas, con las reclamaciones internas que pueda haber de un puesto de trabajo a otro, etcétera. Entonces hay que tener bien claro, por una parte, las actividades que ya están planificadas para la obtención del fin, de la finalidad de ese puesto de trabajo, como las no planificadas. Hay que definir también las responsabilidades de supervisión y técnicas, bien separadas, qué es lo que supone control y qué es lo que supone ejecución técnica del trabajo. Separar también lo que sería trabajo fijo y trabajo temporal, aquello que responde a lo cotidiano, lo que hay que hacer día a día, sí o sí, y esas otras actividades que aparecen de una forma esporádica, temporal, coyuntural, debido a estos factores que he dicho que son difícilmente controlables y que tienen que aparecer a la fuerza. El tiempo es importante que se haga una medición a lo largo de ese análisis, sobre todo para poder hacer la comparación con otras actividades ajenas al puesto de trabajo. De forma que podamos contar que hay también otro tipo de mediciones que no solamente están relacionadas con la actividad propiamente dicha del puesto de trabajo, sino con esas interrupciones, esos pequeños desplazamientos que el empleado puede hacer desde su puesto de trabajo hasta otro o a otra actividad de la empresa. Es decir, no hay que dejar ningún cabo suelto en esta fase de análisis. Entramos en la fase de descripción, que es la segunda parte. La descripción del puesto de trabajo, como hemos dicho antes, tiene que tener un título. El título tiene que ser corto y muy explícito, sin ambigüedades. No hace falta poner grandes florituras. Yo diría que como mucho un sustantivo y un adjetivo que lo acompañe, poco más. No se trata de poner grandes expresiones literarias para definirlo. Sobre todo que sea muy comprensible con una rápida lectura, por una razón bien clara que quiero apuntar aquí, y es que cuando se entra en el tema de un análisis salarial a través de una encuesta salarial, cuando estéis hablando con algún otro colega de la profesión y queráis hacer algún tipo de comparación de cómo están vuestros profesionales relacionados con los mismos profesionales del sector o de la competencia, tendréis que tener claramente una clara definición para no comparar churras con merinas, sino que estéis comparando churras con churras o merinas con merinas, como se dice en castellano antiguo. Es decir, no comparar patatas con peras o con plátanos, sino que sean todas del mismo género. Un ejemplo bien claro: responsable de producción, jefe de tesorería, técnico comercial. No hace falta poner mucho más, salvo que el adjetivo que se coloca a continuación suponga un valor añadido a la hora de definir ese puesto de trabajo. La finalidad, hay que tener bien claro en esa descripción del puesto una clara definición de la finalidad, la misión que tiene el puesto, qué es lo que tiene que hacer.
cuál es la misión, el objetivo final que tiene ese puesto. Un ejemplo, en un selector de personal, de selección de talento, dice proveer a los clientes internos del mejor talento disponible en las mejores condiciones para la empresa. Punto. No hace falta explicar mucho más. Se ve claramente que el selector lo que tiene que hacer es que buscar dentro de ese reclutamiento cuáles son los mejores candidatos para el aquí y el ahora de la situación que tiene la empresa en ese momento. La situación o la posición es bien clara también. Tenemos que tenerlo bien definido dentro del organigrama dónde está situado el puesto, de forma que todo el mundo que vea el organigrama, cuando alguien le pregunte de qué puesto estás trabajando, sepan con claridad cuál es la relación de dependencia, cuál es el nivel de responsabilidad, etcétera. E inclusive, si puede haber una descripción, vamos a decir, gráfica, por posición en el plano de la empresa, en el plano de la planta de las oficinas, inclusive acompañada de alguna foto que pueda ser mucho más explícita, bueno, pues ¿por qué no? Todo lo que sea información sobre la posición jerárquica y geográfica, situacional del puesto de trabajo, aclarará mucho a cualquier persona que vaya a manejar esa información. Es importante también, dentro de la medida de lo posible, y que lógicamente la empresa tenga medios suficientes como para tener este análisis detallado, el posicionar ese puesto de trabajo dentro de la cadena de valor para que de una forma explícita el lector o el consultor que aborde esa información sobre ese puesto de trabajo vea de una forma clara y meridiana cuál es el nivel de aportación de valor que tiene ese puesto de trabajo en toda la cadena de valor de la empresa. Posiblemente este sea un trabajo más arduo, más complejo, porque a veces en puestos de trabajo muy simples, muy sencillos, pues es difícil darle esa categoría de valor añadido al puesto de trabajo en todo el conjunto del proceso de producción o del proceso empresarial, pero es deseable que haya ese tipo de valoración. Evidentemente, las tareas es un listado que tiene que aparecer sí o sí, es decir, es casi obligatorio, es una relación detallada de todas las tareas inherentes al propio trabajo, inclusive, como he dicho antes, aquellas tareas esporádicas, de forma que no haya ninguna duda por parte del ocupante de ese puesto, que además de lo previsto en lo estándar de la cadena de producción o del proceso de elaboración de una determinada información, bueno, pues también tendrá que hacer a lo mejor algunas cosas esporádicas fruto de la coyuntura que tiene ese puesto de trabajo dentro de todo el proceso productivo. La redacción de las tareas tiene que ser fácil, clara, simple, de fácil comprensión para cualquier persona. Es decir, como se dice habitualmente en inglés, que esté escrito para tontos, que todo el mundo lo pueda entender. Y si es posible que estén ordenadas de una forma cronológica o de preparación dentro del proceso, y no olvidar nunca unas claras referencias a la calidad. No se trata de hacer las cosas, sino que hay que hacerlas bien. Entonces, las condiciones de entrega de ese producto o de ese servicio al eslabón siguiente de la cadena productiva o en el proceso productivo, tienen que quedar bien claro cuáles son las condiciones de calidad y de tiempo, de plazo, en los cuales hay que entregar nuestra parte del producto al estatus siguiente en la cadena productiva. En esta diapositiva he querido representar con una foto muy antigua la importancia que tiene la relación de cliente-proveedor interno. Es decir, si al final de la cadena descrita aquí en esta foto, ninguno de los elementos intermedios ha cumplido con tanto en calidad como en plazo, en tiempo, la entrega al siguiente, bueno, pues nos ocurre como si tuviéramos un problema de servicio o de producto entre cliente y proveedor de cualquier compañía. Las responsabilidades tienen que estar también claramente designadas en ese puesto. Sobre todo por escrito, hay que indicar el nivel de responsabilidad de cada una de las acciones que se van a desarrollar en ese puesto. De forma de que nadie se pueda llamar a engaño, decir, no, es que como a mí no me dijo nadie nada, no. En su descripción del puesto le indicamos claramente cuál era su nivel de responsabilidad en cada punto. Y sobre todo saber claramente, indicar claramente quién es el que tiene que tener la responsabilidad de controlar, si es
el nivel jerárquico superior, si es el departamento de calidad, etcétera, que quede bien claro quién se va a responsabilizar de ese control mínimo exigido para el buen desarrollo. Aquí quiero hacer una pequeña aclaración porque muchas veces no somos muy conscientes de cuál es el origen etimológico de la palabra responsabilidad o responsable. Es un anglicismo de response, de respuesta, y ability o capacidad. Es la capacidad o la habilidad para responder, pero para responder de cualquiera de nuestros actos en la vida. Es decir, esto es algo que me gustaría hacer hincapié porque en una descripción de puestos claramente definida, este nivel o este estatus de responsabilidad tiene que quedar bien claro y bien definido. Lógicamente, para hacer un trabajo habrá que favorecer y habrá que facilitar al empleado, al trabajador, pues todos los medios disponibles. Aquí los he representado con una panoplia de herramientas manuales o herramientas de elementos de trabajo en una oficina. Podríamos poner pues todos los que quisiéramos, de forma que el trabajador que se hace cargo de ese puesto sabe que para realizar ese trabajo, bueno, pues necesita un teléfono móvil, un ordenador, una tablet, una sierra, un martillo, una llave inglesa, dependiendo del tipo de actividad que realiza. Entonces, tienen que quedar claramente definidos los medios, los materiales disponibles para realizar ese trabajo, de forma que luego le podamos exigir la buena conclusión de su aportación en ese puesto de trabajo. No olvidar este punto. La prevención de riesgos laborales tiene que estar también muy tenida en cuenta a la hora de describir ese puesto de trabajo. Con esta sencilla foto, que además es aparentemente la foto no es real, según dicen las leyendas urbanas, es un montaje fotográfico, pero he querido representar la importancia que tiene la prevención de riesgos. Un empleado que aborda un puesto de trabajo tiene que saber claramente cuáles son los riesgos inherentes en ese puesto, tanto de tipo físico como de tipo ambiental, salud, toxicidad de los productos que va a manejar, etcétera, de forma que no haya ninguna duda de que este empleado sabe y conoce cómo manejarse en ese puesto de trabajo. Y obviamente ponerle a su disposición todos los medios preventivos posibles. Es decir, no se le puede dejar diciendo, bueno, aquí en este puesto inherentes una serie de dificultades y de problemas de tipo sanitario o de salud, cuando le hemos puesto medios a su disposición para compensar esa nocividad. El modelo debe ser lo más sencillo posible. Me refiero al modelo físico de esa descripción del puesto, un formato de fácil manejo y lectura, muy visible en el puesto de trabajo, es decir, que el ocupante lo tenga muy a mano. Si es un empleado de una oficina, bueno, pues que tenga esa descripción en una pequeña carpeta, en el cajón de su mesa, y si es un empleado de fabricación en una cadena de producción, en un taller, en una fábrica, bueno, pues en algún sitio visible, con una protección de plástico, como se quiera poner, claramente las instrucciones que tiene que seguir para realizar su función dentro de su puesto de trabajo. Asegurarnos que lo ha leído con anterioridad para que luego nadie se llame a engaño y que diga, no, pues es que esto a mí nadie me lo dijo. Bueno, pues inclusive se recomienda, sería muy recomendable el garantizar que el empleado antes de empezar a trabajar lo ha leído e inclusive si es posible recabar su firma como con la antefirma que pone enterado y conforme. De forma que luego al final nadie puede decirnos que a mí nadie me dijo nada y me he quedado con la sorpresa de que tenía que hacer ese tipo de tareas y nadie me había hablado de ellas. La firma yo creo que es, aunque sea un poco duro el recabar la firma en algunos niveles de ejecución, me estoy refiriendo obviamente a puestos de trabajo de taller, pero una firma nos va a garantizar que por lo menos ha sido avisado y está conforme con ese aviso. No más de 2 páginas, algo muy concreto, como digo, con un lenguaje claro y meridiano, de fácil lectura, la letra pequeña no, quitarla, la letra que sea claramente legible. Incluir en la medida posible gráficos explicativos para que todo el mundo pueda entender qué ocurre en ese puesto de trabajo, con flujos de materiales, etcétera, relaciones de dependencia, fechas, si es que aparecen unas fechas o unos compromisos de plazos de entrega, el enterado y conforme, como digo, y sobre todo publicado en un lugar bien visible. Actualizar esa información. No nos conformemos nunca con tener desde el origen una descripción del puesto, porque con el tiempo las cosas cambian. Obviamente es deseable que cambien para mejor.
A veces cambian para peor, que es más penoso. Pero si cambian para mejor, lógicamente esas actualizaciones, esas modificaciones, hay que incluirlas, hay que actualizar ese documento de forma que no nos encontremos al cabo del tiempo con que el documento fue firmado por el empleado en 1975, cuando no existía el ordenador, ni la hoja de cálculo, ni el teléfono móvil, y estamos hablando de unos medios de trabajo totalmente rudimentarios, cuando la realidad es que el trabajador está ya con otro tipo de elementos y de herramientas que lógicamente han variado las condiciones de trabajo fundamentalmente. Entramos en el tema valoración. Se trata de buscar ese equilibrio entre lo que es la aportación física o intelectual del trabajador, del empleado en la empresa, por un dinero. Es decir, eso es lo que entendemos como la finalidad de la valoración. Es decir, cuál es la justa compensación, el justo balance entre aportación de trabajo y compensación o retribución económica por otro. ¿Qué tipos de clasificaciones podemos encontrar? Bueno, pues por puestos de trabajo individualizados, por categorías profesionales o por grupos profesionales. Lógicamente elegiremos cada uno de ellos en función de la naturaleza de la empresa. Habrá empresas en las cuales, bueno, pues no es necesario hacer una clasificación por puesto de trabajo porque no están muy definidos, pero en una empresa de tipo industrial, en la cual el proceso de fabricación es muy estricto, bueno, pues la recomendación es que se haga evidentemente la clasificación por puesto de trabajo. En aportaciones más intelectuales al empleo, como puede ser consultoras, departamentos de ingeniería, etcétera, bueno, pues las categorías o los grupos profesionales sería la solución más adecuada. Mi recomendación, salvo puestos, como digo, muy específicos, muy claramente definibles en el tiempo y en el espacio, en grandes cadenas de producción, mi recomendación es que se pase de los puestos o familias profesionales a grupos profesionales. Intentar simplificar de forma de que se puede favorecer la polivalencia, la movilidad funcional, inclusive la movilidad geográfica, por el mero hecho de tener clasificados los diferentes puestos de trabajo en grandes grupos profesionales. Esto sería tema para pues casi una charla, un seminario específico, pero me gustaría que los alumnos os quedaréis con esta idea de simplificación, pasar de lo más detallado a lo más global, de forma de que podáis favorecer esa polivalencia. Que no tengáis especialistas en temas muy concretos, muy específicos, que se nieguen a hacer otro tipo de actividad por el mero hecho de estar encasillados en un trabajo concreto o en una posición concreta. En el momento de valorar un puesto de trabajo es importante separar las características del puesto de la personalidad del empleado. El binomio puesto de trabajo y empleado que lo está ocupando es un binomio muy complejo, porque los puestos pueden ser iguales, parecidos, pero por suerte los seres humanos somos todos distintos. Todavía no hemos llegado a esos niveles de clonación de un mundo feliz de Aldous Huxley, pero el sumatorio, no olvidéis que el sumatorio puesto más ocupante siempre nos va a dar un resultado distinto. Entonces, separar, porque muchas veces tenemos la tendencia a identificar el puesto de trabajo con la persona física que lo está ocupando, por el mero hecho de que tiene un nombre y apellidos, tiene cara, tiene ojos, pero hay que hacer abstracción del ocupante y centrarnos única y exclusivamente en el puesto y en sus responsabilidades. Mantener la objetividad durante toda la valoración. Ya sé que es un problema porque somos sujetos, por lo tanto somos subjetivos. Para ser objetivos tendríamos que ser objetos y esa no es la solución. Lo que sí viene bien es recurrir siempre a ese análisis comparativo, aunque a veces la comparación siempre es un poco odiosa, pero cuando se haga una valoración de un puesto de trabajo, bueno, pues compararlo con un puesto más complejo y con otro menos complejo, de forma de que podamos establecer un escalonamiento, un étalonnage, como dicen en Francia, entre los diferentes puestos en función de esa percepción que podamos recibir de las diferencias de dificultad entre un puesto y otro. La evaluación por factores, bueno, pues es muy típica, también podéis recurrir a cualquier bibliografía, podéis empezar por estudios o conocimientos exigidos para desarrollar ese puesto.
la antigüedad que se necesita en la empresa, si es que hace falta tener un mínimo de antigüedad, la complejidad de las tareas, la autonomía e iniciativa que debe tener ese empleado en ese puesto, la responsabilidad frente a los errores, el nivel de confidencialidad, qué ocurre si comete indiscreciones, cuáles son las repercusiones que puede tener, eso lógicamente es un factor a valorar. Las relaciones personales o sociales con terceros, si tiene relaciones con gente de dentro de la empresa o con gente de fuera de la empresa, proveedores, clientes, etcétera. Si hay responsabilidad de mando, si tiene personas a su cargo, lógicamente será un factor que influirá a la hora de hacer esa valoración. Si ¿cuál es el nivel de esfuerzo físico o de esfuerzo intelectual que tiene que desarrollar? El entorno de trabajo que tiene, si es un entorno penoso o es un entorno cómodo, agradable, lógicamente nos llevará a darle más puntos o menos puntos a cada uno de estos factores. Aquí hay bibliografía suficiente como para hacer un trabajo ya concreto. Mi recomendación también es que ya no tanto por descargar trabajo del Departamento de Recursos Humanos, sino por poner o añadir objetividad al trabajo, recurrir a consultores externos que puedan hacer perfectamente el trabajo de valoración sin esa aportación subjetiva que podemos tener por el mero hecho de ser jueces y parte en la empresa. Otra valoración sería por competencias, conocimientos, grado de solución de problemas, responsabilidad, orientación técnica, orientación a resultados, al mercado, trabajo en equipo, capacidad de desarrollo con terceros, liderazgo. Este tipo de valoraciones por competencia encajaría mucho mejor en puestos de aportación intelectual, departamentos de ingeniería, departamentos de consultoría, aquellos trabajos no tan manuales como los que he descrito en el apartado anterior. Llegamos un poco a las conclusiones. La descripción de un puesto de trabajo tiene que ser algo más que un mero documento descriptivo y pasivo sobre lo que hay que hacer en cada puesto de trabajo. Tiene que ser un elemento de la cadena de valor del proceso. Es decir, es un elemento que nos da mucha información de la importancia que tiene ese puesto de trabajo en todo el proceso productivo de la empresa, tanto sea un proceso de producción material como de servicios o de aportación intelectual a un determinado proyecto. Y sobre todo con un resumen de las responsabilidades inherentes. Si encadenáramos todos los puestos de trabajo, todas las descripciones de puestos de trabajo, una detrás de la otra, el lector medianamente preparado para ese tipo de trabajos de interpretación tenía que ser capaz de comprender bien cuál es el grado de aportación que hay de valor desde la entrada de materias primas por una puerta de la empresa hasta la salida del producto acabado por la otra puerta, por simplificarlo de una forma muy lineal. Entonces, es algo más que meramente una relación literal de tareas a realizar. En el supuesto de que de empresas manufactureras el modelo presentado al inicio sigue siendo válido, es decir, lo que sería trabajar a través de descripción de cada una de las tareas. En caso de empresas más tecnológicas con alto valor añadido, ya estamos hablando un poco de las .com o de las TICs, etcétera, bueno, pues estaría mucho más ligada la descripción del puesto de trabajo a esos niveles de responsabilidad, de resultados, que a lo mejor pueden tener una relación un poco más compleja. Pero, insisto, tal como decía Guillermo de Ockham en su principio, ante un problema que tenga diferentes posibles soluciones, la solución más adecuada siempre será la más simple, la más sencilla. Gracias por la atención prestada durante estos minutos y a continuación llega el capítulo de las preguntas. Entonces, me gustaría que en el chat, si hay alguien que tiene alguna pregunta que hacer, pues la plasme y muy gustosamente, en la medida de que yo sea capaz de responder, la responderé.
Muchas gracias también a Nerea, ya que habla del agradecimiento. Mi duda es que no acabo de comprender la frase de cliente o proveedor interno. Es muy sencillo, es decir, en alguna de las transparencias que he presentado antes hemos visto claramente una cadena de producción. Bueno, pues con respecto a una posición determinada, el proveedor es el que entrega la pieza para que yo haga algo más en ese puesto de trabajo y mi cliente será el puesto de trabajo siguiente al cual le entrego yo la misma pieza con alguna aportación que he hecho para mejorarla. Es decir, yo lógicamente al que está arriba de la cadena le voy a exigir que me entregue las piezas en calidad y en plazo, y mi cliente, ese será mi proveedor, y a mi cliente interno, que es el siguiente, lógicamente le tengo que entregar mi pieza una vez acabada, o por lo menos acabada la parte que yo tengo que trabajar, entregarla bien en condiciones de calidad y de plazo. Esto lo podemos hacer extensible a cualquier proceso, es decir, un contable tiene que recibir los datos que le llegan para establecer esa contabilidad. Bueno, pues quien le facilite los apuntes contables tiene que dárselos en tiempo y además con las cifras correctamente puestas y sabiendo en qué plazo hay que pagar esa factura, etcétera. Y al siguiente puesto, que será el de pagos a proveedores o el de reclamaciones a clientes, lo que sea, ese contable tendrá que entregarle la factura o el documento en condiciones de calidad y de plazo. Ese es el concepto de cliente interno, que es el que está detrás de nosotros en la cadena, o el proveedor interno, que es el que está antes de la cadena. Alguien dice que está en este capítulo, que le ha sido muy útil. Por mi parte, todo así explicado de una forma muy clara y sencilla. Muchas gracias. Gracias a Macu. Buenas tardes. Mi duda. En el apartado de descripción se habla de objetividad y comparación de puestos. ¿Cómo se sabe con qué puestos comparar y por función similar? Evidentemente objetividad, porque lógicamente si nos dejamos llevar por impulsos subjetivos o sensibles, evidentemente la valoración va a salir totalmente deformada. Hay que ser muy fríos a la hora de valorar cada una de las responsabilidades de ese puesto de una forma objetiva. Como decía antes, las personas son sujetos, por lo tanto somos subjetivos. Y somos subjetivos. Para ser objetivos tendríamos que ser objetos. Lo ideal sería tener, como digo, un consultor externo que nos ayude a aportar objetividad, equilibrio, etcétera. Si no lo tenemos, bueno, una solución es comparar con otros puestos que ya están valorados e imaginar si son más importantes o menos importantes en cuanto a esa valoración y poder establecer ese intercalado de responsabilidad. Es decir, aquí tenemos un puesto que tiene 100 puntos, por ponerlo de una forma muy gráfica, muy numérica, y este otro tiene 75. Luego tenemos un intermedio, pero no sabemos muy bien si son 80 o 85 puntos. Bueno, pues es bueno tener cuál es la referencia más alta y cuál es la referencia más baja para poder hacer una interpolación de ese puesto. Hay valoraciones muy medidas, muy científicas, en las cuales aportan puntos para cada uno de las mediciones que se hacen y al final hay que hacer un sumatorio de puntos. La más típica, más conocida a nivel mundial es la valoración de la clasificación de puestos HAY, H-A-Y, que es conocida internacionalmente y que tiene una valoración por puntos, y se puede hacer una extrapolación, tantos puntos, tantos euros o tantos dólares. Profesor, en lo relacionado con la selección basada por competencias, has comentado es más adaptable a conceptos más modernos o menos clásicos de la empresa. Cuando una empresa decide hacer una valoración por competencias, que la aplica desde la selección hasta el último paso de la vida laboral del empleado, esas competencias pueden servir perfectamente para hacer esa evaluación del puesto. Es decir, qué competencias son necesarias para desarrollar este puesto y en qué grado. Porque, lógicamente, una evaluación por competencias no solamente requiere una definición concreta de la competencia, sino también un escalonado de niveles de actuación en cada competencia. Para puestos, como digo, muy elementales, muy manuales, pues una clasificación por puntos sigue siendo válida.
Para puestos de trabajo más intelectual, más ingenieril, más técnico, una valoración por competencias será la más adecuada. Mi pregunta es, en caso de empresas tecnológicas o muy cambiantes, por su experiencia, ¿cuánto tiempo puede conllevar un proceso de análisis riguroso en una mediana o gran empresa? ¿Cuánto tiempo es deseable? Muchas gracias, muy interesante. Es muy variable, pero por mi experiencia personal, yo en mi etapa anterior, como he mencionado al principio en mi presentación, he desarrollado toda mi vida profesional dentro del campo de los recursos humanos y he tenido una buena formación, una muy buena escuela en mis primeras empresas, de las 4 multinacionales en las que he trabajado, y evidentemente era una gran empresa multinacional que tenía muchos medios a disposición. Lo normal es que para hacer la valoración de un puesto de trabajo se requiriera por lo menos una jornada completa viendo qué es lo que el trabajador hace en ese puesto de trabajo. O sea, tanto si es un trabajo manual como un trabajo intelectual, hacer una observación de 8 horas completas, del cuales se elige cualquier jornada de una forma aleatoria. Si es un trabajo muy repetitivo, cualquier jornada vale. Si es un trabajo intelectual, bueno, pues se elige de forma aleatoria para tener una visión clara de cuál es el nivel de ocupación, cuál es el porcentaje de ocupación en cada una de las tareas. Hace falta una jornada entera. Y luego, por lo menos, media jornada de reflexión sobre esa jornada para hacer el análisis y la valoración, ponerle puntos, por decirlo de una forma gráfica, poner medidas a esa valoración que hemos realizado en la jornada anterior. Yo diría que un día por cada puesto de trabajo. Ya sé que es muy largo, muy latoso, pero es la recomendación que yo hago. Posiblemente haya consultores expertos que, bueno, por su experiencia, por su directa experiencia, sean capaces de en media jornada tener una idea global de lo que ocurre en ese puesto de trabajo, pero en puestos de gran responsabilidad o de mediana responsabilidad hay que ver qué ocurre en las 8 horas, en el mejor de los casos, 8 o 10 horas de trabajo de esa persona en ese puesto. Bien, veo que no hay más preguntas. Gracias, como he dicho antes, por vuestra atención y sobre todo por ver el interés que habéis demostrado con estas preguntas. Y por mi parte, desearos mucha suerte en lo personal y en lo profesional. Buenas tardes a todos.